Bueno, nuevamente buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a todos los que nos visitan, algunos hermanos, veo a Dito, bienvenido. Carlitos, una alegría, Carlos de la Fiore, Carlitos, tenerlo con nosotros. También están Fernando y Cintia, con sus hijos Federico y Antonella, bienvenidos, y a todos los hermanos y amigos y amigas que nos visitan, queridos hermanos, saben que son todos bienvenidos. Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que son basados acerca de unos personajes que en la Biblia son conocidos como los jueces, que están en la parte de la Biblia para aquellos que todavía usamos en papel, que está más nuevita, ¿no? Que vamos poco por ahí, pero que tiene mucho para enseñarnos, ¿no? Hoy nuestro tema sería hablar de uno de ellos, y es muy especial porque, salvo esta mujer, Débora, todo el resto fueron hombres. Así que yo he andado desde que me dieron el tema, anduve con muchos pensamientos rondando. Ayer Rodolfo nos compartía la palabra y decía que tenía muchas cosas en su mente, y yo pensaba, si él supiera lo que tengo yo para mañana. Tal es así que este martes me visitó Miguel y le estuve compartiendo un poco lo que quería compartir, y bueno, él me recordó algunas cosas, algunas voy a mencionar. Y como dije, está tal vez en uno de esos lugares que tal vez vamos poco, pero están en la palabra de Dios, y queridos hermanos, es bueno que lo leamos. Dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y estas también fueron escritas para esto. Mi aproximación o mi devenir con los años con el libro de Jueces fue el siguiente. Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, así que las primeras lecciones que recuerdo vienen de cuando era pequeño, de hermanas que me contaron la historia de Sansón, ¿no? Y algo voy a hablar acerca de Débora, y hoy voy a hablar algo de las hermanas porque guardo el mejor recuerdo de cuando era pequeño, hasta los 10 años. Las primeras instrucciones, sabemos, eran hermanas las que me enseñaban en la escuela dominical. Evidentemente Dios ha puesto algo en la mujer para poder comunicar, ¿no es cierto?, a todos, pero especialmente cuando los niños, y todos hemos sido niños, los que estamos aquí somos de corta edad, así que guardo el mejor de los recuerdos por empezar a poner aquella semilla en mi corazón. Dice que el libro de Eclesiastés, que las palabras de los sabios son como aguijones, ¿no es cierto?, y como clavos hincados las palabras de los maestros. Así que ellas comenzaron a poner en mi corazón aquellos primeros clavos, a poner aquellos primeros aguijones. Luego fui creciendo, fui sabiendo que aparte de aquel hombre forzudo había otros que no tenían la fuerza de él, que no venía de él, se la daba el Señor. Eso lo aprendí más tarde, ¿no es cierto? Gedeón, Jefté, estaba esta mujer. Fueron pasando los años, leyendo, a veces arduo, a veces difícil, pero el leer la palabra de Dios, Dios va obrando en los corazones. Y luego de considerar los jueces, vi que había unos primeros capítulos que trata de contar por qué pasó de lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Por qué estaba el pueblo en esa situación? Pero
mi conocimiento del libro de Jueces, o aunque a lo mejor lo leía, llegaba hasta el capítulo 16, donde terminaba con Sansón y ya estaba, pero resulta que hay 5 capítulos más, porque el libro de Jueces llega hasta el capítulo 21. Así que leyendo, tratando de entender, allí cuenta 2 historias, aprendí algunas cosas que tienen que ver con la historia. La palabra de Dios no es un libro de historia, pero tiene historia, y esto es importante porque se basa en hechos reales, pero Dios no cuenta la historia con un sentido aséptico, por contar historia. Dios detrás de todo eso tiene un propósito, y me di cuenta que en esos últimos 5 capítulos Dios explica en 2 ejemplos el estado en que estaba el pueblo de Israel. Así que pensando en todo esto, tenía todos estos pensamientos y estaba pensando que también vamos a estar hablando de esto en los próximos domingos, y hay muchas personas, hermanos nuevos que nos visitan, así que yo de una manera resumida voy a tratar de hacer una introducción, aunque no dedique tanto a Débora y Barak. Voy a hablar luego sí algo de Débora, pero tratar de explicar por qué pasó lo que pasó con el libro de Jueces. Y lo quiero hacer porque creo que esto también tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo. No fueron fáciles los tiempos para el pueblo de Israel, porque el pueblo se apartó de Dios. Y hay 2 cosas que no han cambiado. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo igual, y el corazón del hombre sigue siendo igual. A pesar del paso del tiempo, la inclinación nuestra es de continuo al mal. Así que los resultados son siempre lo mismo. Así que por eso tiene validez el libro de Jueces. Yo quisiera, yo traje dos diapositivas simplemente para tratar de ilustrar. Si David, creo que está David allá, estoy sin los lentes, y con los lentes será más o menos lo mismo. Si llega a una altura de la vida que da lo mismo, con lentes o sin lentes. Quisiera rápidamente mencionar para que sepamos dónde nos ubicamos. Esta es una diapositiva, veo que no se ve muy bien, pero esto es la línea del tiempo. Comienza allí, ¿no es cierto?, con la creación. En Génesis viene todo Génesis. Seguramente vendrá, es probable que por aquí esté Abraham, ¿no es cierto? Después esté todo el tema del Éxodo. Recordamos, Moisés, el pueblo sale de Egipto. Después está el tema de la conquista, está allí Josué. Y después viene este tiempo, a la muerte de Josué, comienza el tiempo de estas personas que son llamados los jueces, que están presentes en la vida de Israel hasta que aparece Samuel, y como todos sabemos, Israel pide un rey, y el primer rey de Israel es constituido por deseo del pueblo en Saúl. Pero lo que vamos a estar viendo allí está en esta parte de la historia. El periodo que abarca de historia es de aproximadamente 350 años. Así que durante estos 350 años, la palabra de Dios, no sabemos si fueron todos, pero sí menciona a 13 jueces, dentro de los cuales está Débora, que hoy algo diremos. Pero quisiera decir, porque a veces es importante tener el contexto en el cual se desarrollan las historias que podemos encontrar en el libro de los jueces. Por favor, si vamos a ver algunos versículos, Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10 dice así: pero murió Josué. Josué fue el hombre utilizado por Dios para que introdujera
al pueblo en Israel, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, en el monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, no solo falleció Josué, sino todos los que eran de esa generación. Y fíjese lo que dice, queridos hermanos, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué significa cuando Dios dice en su palabra que hay una generación que no conocía a Jehová? Pues bien, lo que quiere decir es que la nueva generación que se había levantado en Israel no tenía una relación personal con Dios. La nueva generación se había apartado por completo de Dios. Seguramente ellos habían escuchado de Dios, pero no le conocían. Seguramente Josué y toda la generación anterior le habían contado acerca del Dios que los sacó de Egipto en tiempos de Moisés, pero para ellos esto había sido solo una especie de leyenda. La relación con Dios de esa nueva generación era prácticamente nula. Para ellos esto era su religión. Y me detuve acá anoche este pensamiento, venía continuamente a mi mente. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No nos dice la palabra de Dios a qué se debió esto. No sabemos si tal vez Josué y su generación no cumplió bien la tarea, ¿no es cierto?, de transmitir la fe en Dios. O fue la nueva generación, porque delante de Dios cada uno decidió apartarse, no lo sabemos. Pero yo estaba pensando, queridos hermanos, ¿no es cierto?, que como fue la historia de Israel en nuestra iglesia. Y ayer algo Rodolfo nos decía. Estaba pensando porque para algunos, ¿no es cierto?, van pasando los años y mirar para atrás, y Rodolfo decía algo que a los más grandes nos gusta, es ver a los niños. Ver qué hermoso es ver la iglesia llena de niños. Pero ellos son los que van a estar aquí en este lugar dentro de 20, 30 años, cuando muchos de nosotros no estemos. Y nosotros ahora, queridos hermanos, aquellos que somos mayores, ¿no es cierto?, y hay aquí aquellos que somos abuelos, que son padres o que son líderes o que son responsables, aún jóvenes, tenemos una tarea que cumplir, la cual es nuestra responsabilidad. Ellos decidirán, ¿no es cierto?, aquellos que hoy son bebés, ¿no es cierto?, y son traídos por sus padres o pequeños, ellos van a ser la nueva generación de mañana. Y qué triste sería, ¿no es cierto?, que se levante una generación que pueda tener todo lo externo del culto como tenía el pueblo de Israel, y ya algo voy a mencionar después, en esas historias que mencioné que están al final, pero que no conozcan al Señor, porque no tengan una relación personal con Dios. Estaba pensando, a veces nos parece extraño esto, pero me estaba recordando que a veces cuando nuestro hermano Leandro, no sé si estás por ahí, Leandro, está acá, a veces nos visitaba. Yo me acuerdo cuando viajaba de Alemania periódicamente, dice: Daniel, no podemos encontrar una iglesia. ¿Podés creer que voy a iglesias que dicen que son cristianas evangélicas y niegan la resurrección de Jesucristo? Era así, Leandro, en el lugar que fue la cuna de la Reforma. No conocían a Dios, hermanos. Eso es no conocer a Dios. Y puede pasar, como pasa en otros lugares, puede pasar, queridos hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles, al menos en lo que nos compete a nosotros. Ayer Rodolfo nos decía que el pasaje de 1 Corintios 3, cada uno mire cómo sobreedifica. Que podamos, y Germán lo decía, estar orando por los niños.
A veces pensamos que los niños los llevamos porque molestan. No, los niños están siendo instruidos en la palabra. Aquellos, como yo decía, que pudimos desde pequeños ser instruidos en la palabra, agradecemos a aquellos maestras y maestras que sembraron la semilla del Evangelio. Ellos son los que han de continuar la obra si el Señor no viene antes, y que no ocurra esto que le ocurrió al pueblo de Israel, que se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora bien, sabemos que Dios había ordenado, cuando el pueblo de Israel va a entrar en Canaán, ¿no es cierto? Dios había ordenado destruir a las naciones cananeas que habitaban allí en la tierra prometida. Esto despierta en nosotros un conflicto ético, ¿no? Es decir, cómo, y no es el tiempo que lo abordemos, pero cómo pudo un Dios supremamente bueno, amoroso, perfectamente santo, ordenar que los israelitas mataran, ¿no es cierto?, a espadas a muchos seres humanos. Ahora, este es un tema largo de abordar, que no lo vamos a hacer, pero quisiera decir que aquellas naciones cananeas que estaban cuando el pueblo entra en aquella tierra, fueron castigadas debido a su maldad extrema. Dios no arrojó a los cananeos por ser de un grupo étnico en particular. Dios no envió a los israelitas a la tierra de Canaán para destruir a naciones justas, al contrario. Las naciones cananeas eran terriblemente depravadas, tenían costumbres abominables y hacían abominaciones, según dice el libro de Levítico y Deuteronomio. Practicaban la idolatría, la brujería, la adivinanza, invocaban a los muertos, pasaban a sus hijos por fuegos, ¿no es cierto? De tal manera que la palabra de Dios dice allí en el libro de Levítico que la tierra vomitó a sus moradores, es decir, ya no lo soportaban. Así que era algo que a veces en los juicios de Dios, hermanos, podemos ver a veces a lo largo de la historia también la misericordia de Dios, porque si no la humanidad se echa a perder totalmente, no hay más remedio. Pero además el peligro para Israel no solo que eran depravadas, sino que es que la fe de Israel iba a ser contaminada, lo que finalmente terminó ocurriendo. Pero Israel, ¿no es cierto? Como vuelvo a decir, que el corazón del hombre no cambia, Israel no cumplió con esto. Si ustedes van a ver reiteradamente, allí en Jueces 1:21 dice que al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Capítulo 1:27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, tampoco Zabulón, y no solo que no los arrojaron, hicieron lo que a veces nosotros hacemos, entrar en componendas con ciertas cosas, ¿no es cierto?, que no debemos hacerlo. Dijeron, mirá, no los vamos a arrojar, pero esta gente puede servir para algo. Dice en varios de estos versículos que los hicieron tributarios. Había trabajos que los israelitas no querían hacer. Bueno, que lo hagan ellos. Tal vez podemos ponerle un impuesto, porque ahora los que dominamos somos nosotros, vamos a sacarle algún provecho. Craso error. Esto fue para la desgracia de Israel, y Dios se lo advierte. Fíjense Jueces capítulo 2 del 1 al 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cosa que finalmente terminó ocurriendo. Finalmente, capítulo 2, versículo 11, dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ya no sirvieron a Dios, sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová.
Así que esto terminó de esta manera, con lo que, como dicen muchas Biblias, la apostasía. Apostasía es apartarse, dejar, abandonar deliberadamente, en este caso al Dios verdadero, y siguieron a todos aquellos falsos dioses. Así que Dios le dice que Él va a dejar a estos pueblos, ¿no es cierto?, para que les sean de tropezadero. Estando estos pueblos entre el pueblo de Israel, tarde o temprano empezaban los problemas. Es como cuando transigimos con el pecado. Creemos que podemos hacer ciertas componendas, las cosas terminan mal. Porque estos pueblos en determinado momento se hacían fuertes y terminaban sojuzgando a Israel. Es por eso que dice el capítulo 2, versículo 16, ¿no es cierto? Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero dice, tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Así que esto es lo que pasa con el pueblo de Israel. Pero yo quisiera brevemente, al final, como dije, para que entendamos qué fue lo que pasó, había dos historias, yo las voy a contar, no las vamos a leer rápidamente, que creo que tienen que ver, queridos hermanos, mucho con el tiempo que estamos viviendo. Si uno va a Jueces 17, se encuentra con la siguiente historia. Rápidamente se las resumo. Había un hombre que se llamaba Micaía. Este hombre le roba a su madre cierta cantidad de siclos de plata y en determinado momento decide devolvérselo. Esta mujer, contenta porque se los había devuelto, ella dice que ella había destinado de ese dinero 200 siclos de plata y ella los da para que un fundidor haga una imagen de talla de madera recubierta de plata y otra fundida de imágenes. Entonces este hombre Micaía, con las imágenes que había hecho hacer su madre, junto con otras pequeñas imágenes que llama allí terafines y una vestimenta especial que llama éfod, que era lo que vestían el sumo sacerdote, una vestimenta de ese tipo, este hombre constituye a su hijo como sacerdote en su casa. Resulta que mientras esto ocurría, no lo voy a presentar, hay un mapa de Israel, de pronto hay un levita que viene de paso. El levita pertenecía a aquella tribu a la cual Dios había escogido para que se dedicaran al culto al Señor. Ahora, de aquella tribu de Leví, no todos podían ofrecer los sacrificios, solo los que eran de una familia, la familia de Aarón, eran sacerdotes, todo el resto eran auxiliares. Ellos transportaban las cosas del tabernáculo, tareas auxiliares. Ellos no podían hacer lo que hacía un sacerdote, así que este levita no lo podía hacer. Este levita iba de paso porque iba buscando un lugar donde habitar. Él vivía en Belén, andaba de paso allí por lo que llama la palabra de Dios el monte de Efraín, en el territorio de otra tribu de Israel. Entonces pasa por la casa de este hombre de Micaía y este hombre le ofrece, a cambio de una paga anual, casa y comida, que sea su sacerdote. Y el levita dice, fantástico, qué mejor, me ofrece casa, comida, soy el sacerdote, 10 puntos. Y él iba a ser sacerdote con aquellas imágenes que tenía ahí. El tiempo va pasando y un día pasa otra cosa. Para aquellos que estudian se va a entender algo. La tribu de Dan había recibido un territorio muy pequeño. Entonces, como era pequeño y no les alcanzaba para ellos, de la tribu de Dan mandan 5 exploradores a ver dónde podrían encontrar otro lugar. Si ustedes ven en los mapas de Israel y de las tribus, Dan está en el norte. Bueno, originalmente no estaba en el norte. Estaban en el centro, así que ellos pasan por la casa de 5 exploradores, pasan por la casa de este hombre Micaía, ellos ven que allí hay un sacerdote que era el levita, que ofrecía culto
a estas imágenes, le dicen a este levita que consulte al Señor si su viaje va a ser bueno, él les dice que sí. Así que ellos viajan y van hacia el norte, donde encuentran una ciudad que estaba desprotegida, no tenía comunicación con ningún vecindario o ciudad o grupo de personas, así que ellos vuelven al lugar donde estaba su tribu y convocan a 600 guerreros para ir a tomar aquella ciudad y después se iban a vivir todo ahí. Cuando pasan de nuevo, ¿no es cierto?, toman por la fuerza a aquel levita, o no por la fuerza. Fíjense lo que le dicen al levita: che, ¿qué es mejor? ¿Ser sacerdote de una familia o ser sacerdote de una tribu? ¿Qué es mejor? ¿Ser pastor de una iglesia de pocos hermanos o una iglesia, no sé, grandísima? Ni lo dudó, se fue con ellos, ¿no? Así que este sacerdote, este levita, se va con ellos y ejerce este sacerdocio idólatra. ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay varias cosas, rápidamente lo digo, porque ¿qué es detrás de la historia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? Lo primero que yo creo que Dios quiere enseñar y quiere hablar de decadencia espiritual de Israel. Decadencia espiritual. Fíjense, yo anoté varias cosas, están allí en la historia. Primero, el levita accede a oficiar como sacerdote cuando la ley se lo prohibía, y lo sabía muy bien. El levita oficia como sacerdote de un culto idólatra, ignorando los 3 primeros mandamientos. Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 24 y 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Continúa el texto. En tercer lugar, el levita accede por conveniencia y reconocimiento a irse con los de la tribu de Dan, arrastrando a toda una tribu a la idolatría. Pero lo último y lo más sorprendente están en los últimos 2 versículos. Porque allí dice algo, y es opinión unánime, de quién era este levita. Allí habla de un hombre Jonatán, pero dice que este Jonatán era hijo de Gersón, y este Gersón era hijo de Moisés. Es decir, que el que arrastró al pueblo de la idolatría es muy probable que haya sido un nieto de Moisés. Tal vez él haya tenido el privilegio de haber escuchado a su abuelo contarle cosas que ningún otro escuchó, de lo que Dios había hecho por su pueblo. Sin embargo, su corazón se apartó. Y no solo que se apartó, sino que arrastró al pueblo de Israel a la idolatría. Y fue por el resto de la historia mientras el reino estuvo unido y después. Porque si ustedes se recuerdan, cuando el reino se divide, para aquellos que leen y estudian las Escrituras, cuando el reino del norte se establece, hay un rey que se llama Jeroboam, y él puso 2 becerros. Uno de esos becerros estuvo puesto en Dan. No había problema, porque ese pueblo era idólatra. Era lo mismo que si le llevaban una imagen, un becerro, lo que sea. Porque este hombre, que muy probablemente haya sido el nieto de Moisés, arrastró al pueblo a la idolatría. Así que, queridos hermanos, lo primero que vemos es un pueblo en decadencia espiritual. Pero después quedan los otros 3 capítulos. Es muy interesante. Allí relata otro tema, una historia de otro levita que tenía una concubina. La concubina era una especie de segunda esposa. No debería haberla tenido un levita porque había ciertas condiciones, al menos para los sacerdotes, en cuanto al matrimonio. Pero esta esposa le fue infiel. Así que este hombre que vivía en Efraín, cuando la esposa le fue infiel, dice que la esposa agarra y se va, no sé cómo habrá sido el problema, pero va a casa de su padre, se vuelve a la casa de su padre. Este hombre se ve que la extrañaba, la amaba, entre comillas, ya voy a decir por qué. Él la va a buscar a casa de del padre de esta mujer, pasa 3 días,
Al tercer día él se quiere volver, el padre le dice que no se vuelva, quédate un día más, la pasamos bien. Y así pasa un par de veces, hasta que este hombre, que había ido con su criado, decide volver a su lugar donde él vivía, que era en Belén. Cuando él está en camino y él va con su criado, pasan por un lugar, ¿no es cierto?, que se llamaba Jebús, que era la antigua Jerusalén. Todavía Jerusalén no estaba en manos de los israelitas, estaba en manos de los jebuseos. Así que su criado le dice, mira, es tarde, ¿por qué no pasamos la noche aquí en Jebús? No, dice, yo no quiero pasar la noche en tierra de extranjeros, vamos a otra localidad que estaba cerca, que se llamaba Gaba. Así que ellos llegan allí a esta localidad de Gaba de noche, no encuentran a nadie que los recibiese, ¿no es cierto? Así que encuentran allí en ese lugar de noche a un hombre muy anciano que los invita a posar en su casa aquella noche. Así que dice allí, Jueces 19:22, que cuando estaban todos contentos, dice que tocan a la puerta de este hombre que había acogido a este levita con su esposa y el criado, dice que hombres perversos, porque dice que estos hombres perversos querían que este anciano les entregara al levita, ¿no es cierto?, porque querían conocerlo. Cuando la palabra de Dios habla de conocer en ese contexto, habla de que estos hombres querían tener relaciones íntimas o sexuales, ¿no es cierto?, con el levita, para que veamos de qué estamos hablando. Entonces se plantea todo allí una situación, ¿no es cierto? Versículo 24, dice, el hombre dice, tengo mi hija virgen y la concubina de él, dice, yo las voy a sacar. Y dice que los hombres no lo quisieron oír, así que de una manera muy violenta toman a la concubina de este levita, ¿no es cierto? Y abusan, ¿no es cierto?, toda la noche de ella. Imaginémonos la violencia. Imaginemos la perversidad, hermanos, o mejor no la imaginemos. De tal manera que por la mañana, cuando el levita sale, encuentra a la mujer en el umbral de la casa. Así que este levita, ¿no es cierto?, toma a la mujer, ¿no es cierto?, la mujer estaba muerta después de semejante atrocidad, la carga en su asno, ¿no es cierto? Él vuelve a su casa y hace algo terrible. Cuando llega a su casa, él toma un cuchillo y desmembra a la concubina en 12 partes. ¿Está bien? La desmembra, 12 partes y manda una a cada tribu. Las tribus cuando reciben esto, ¿no es cierto?, con un mensaje para que consideren lo que Israel, lo que había sucedido allí, en esta ciudad que era de Benjamín, se reúnen, ¿no es cierto?, y exigen que los moradores de aquella ciudad entreguen a los culpables. Los moradores de aquella ciudad no lo quieren entregar, lo encubren. Y no solo los de aquella ciudad, sino los de la tribu donde estaba aquella ciudad, que eran los benjaminitas. ¿De qué resulta todo esto? Resulta de una guerra civil. Porque todo el pueblo de Israel, el resto de las tribus, ¿no es cierto?, se confronta con Benjamín, ¿no es cierto?, y muere una gran cantidad de personas. De la tribu de Benjamín, casi a raíz de todo eso, desaparece la tribu de Benjamín. 25.000 hombres murieron y se planteó un gran problema porque quedaban muy pocos hombres. Ahora, ¿por qué creo que Dios dejó esto? Capítulo 17 y 18, decadencia espiritual, queridos hermanos. Capítulo 19 al 21, la decadencia espiritual indefectiblemente trae la decadencia moral. Y si ustedes vemos, no hay nada distinto a lo que pasa en nuestros días. Fíjense, yo anoté en este caso varias cosas, rápidamente, lo pueden leer. El levita en matrimonio con una concubina. Dios había indicado ciertas condiciones para el matrimonio de aquellos que eran los responsables de dar el ejemplo espiritual y moral de la nación. Este hombre no lo tuvo en cuenta. Nos encontramos una mujer infiel, nos encontramos hombres perversos. Todos los días en los diarios leemos de esto, ¿no?
quieren tener relaciones íntimas con el levita, desean hacerlo además vulnerando con violencia la voluntad del levita. El anciano toma a la concubina del levita, la entrega a los hombres perversos y ¿saben qué dice? Se las da y dice, hagan con ella lo que quieran. Está aquí en la palabra de Dios. El levita, por otro lado, muestra una total falta de hombría y amor al no defender a su esposa. La mujer es abusada y sufre violencia toda la noche por un grupo de hombres pervertidos que han perdido todo tipo de límite moral. Son peores que las bestias. El levita, por otro lado, muestra una total falta de respeto, empatía, sentido humano. Yo le dije que estos hombres dejaron a la mujer tendida a la puerta. Allí, en realidad estaba muerta. Cuando el levita sale a la mañana, ¿saben qué le dice? Levántate y vamos. Levántate que nos vamos. Como si nada hubiera ocurrido. ¿Está bien? Evidentemente la mujer estaba muerta. El levita descuartiza a la mujer, la desmembra en 12 partes y envía cada parte por el territorio de Israel, realmente algo macabro. Los hombres de Benjamín y Gaba protegen y ocultan a los perversos que habían hecho tal maldad. Así que concluye el capítulo con una guerra civil donde de un lado de las tribus de Israel mueren 40.000 hombres y del lado de Benjamín 25.000 hombres y casi se extingue esa tribu. Y hermanos, yo pensaba, ¿por qué todo esto? Porque pensaba en nuestros tiempos. ¿No es cierto? La decadencia espiritual arrastra a la decadencia moral. Y lo que estamos viendo, como vemos ahora, toda la decadencia moral, y a veces nos agarramos la cabeza, no es la causa, sino que es la consecuencia de una sociedad que ha abandonado a Dios, que ha dado las espaldas a Dios. Ahora, yo veo, no tengo tiempo, ¿qué tiene que ver en todo esto la iglesia? Porque yo a veces vengo y me pasa a mí, les confieso, hermanos, ¿no es cierto? Nosotros oramos por nuestro país, oramos por nuestra sociedad, y a veces oramos como si no fuéramos parte de ella. Es cierto que el Señor nos salvó, que tenemos que ser distintos, pero vivimos en esta sociedad. No tengo tiempo, pero si ustedes leen la oración de Moisés, de Esdras, de Nehemías y de Daniel, ellos fueron hombres santos, pero ellos oraron al Señor y se identificaron, no porque hubieran pecado, pero sino que se identificaron con el pueblo. Y que reflexionemos, hermanos, como iglesia, ¿por qué estamos así? ¿Por qué la sociedad está así? En lo que nos toca a nosotros. ¿No será que a lo mejor nos hemos hecho bien las cosas en el sentido de predicar, de mostrar al mundo algo distinto? La iglesia está en medio de esta sociedad, no somos de otro planeta. Y es una cosa que quería dejar al menos para que pensemos todos, ¿no es cierto? Y cuando oremos pidiéndole al Señor, ¿no es cierto?, porque oramos por las situaciones que nos toca atravesar para que el Señor obre de alguna manera, ¿no es cierto?, pero que también el Señor obre en su iglesia, que el Señor nos despierte en aquellas cosas que no hemos hecho bien. Porque lo que pasó con el pueblo de Israel también pasa hoy en día, no son cosas nuevas. Pero ahora quisiera decir, el tiempo se me ha ido, algo de Débora, porque al final no hablé. Dentro de estos hombres y estas personas que Dios levantaba, aparece esta mujer Débora. Esto está allí en el capítulo 4. Dice, después de la muerte de Adón, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Así que pasaban porque volvían. Y así estaban. Versículo 3. ¿Qué pasa cuando nos vemos en problemas? Ahí sí nos acordamos de Dios. Y el pueblo ahí sí se acordaba de Dios. Pero cuando las cosas pasaban, hacían lo que ellos bien le parecía. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué? Porque los enemigos, estaban allí los cananeos, ¿no es cierto?, con este general que se llamaba Sísara, eran poderosos y tenían 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Es muy interesante esto, cuando uno estudia la historia, y muchas veces hay cosas perdidas, textos que por ahí no entendemos. Los pueblos cananeos y especialmente los filisteos dominaban en aquel tiempo la tecnología. La tecnología era en el hierro.
Israel no tenía hierro, y cuando tenían que ir a comprarle a los enemigos solo le hacían las herramientas para la labranza, no le hacían armas, no se las daban, como pasan ahora, ¿no es cierto?, con las grandes potencias, las mejores armas se las guardan para ellos. Así que usted imagínese, ¿no es cierto?, 900 carros cerrados lanzados en la llanura contra una infantería que vendría con palos y algunos pocos elementos para luchar. Era algo que hacía temer a cualquiera. Dice, versículo 4, gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Así que aquí nos encontramos con esta mujer. Ocurre que esta mujer, léanlo después ustedes, dice que ella se sentaba y juzgaba a los hijos de Israel, iban a juicio con ella, a plantearle sus dificultades, ¿no es cierto? Y esta mujer de Dios intervenía, pero en determinado momento ella llama a un hombre, Barak, porque de acuerdo a lo que vemos en el capítulo 5, parece ser que los hombres, ¿no es cierto?, no habían tomado el lugar que les tenían que haber tomado, y tuvo que ser esta mujer que llamó a este hombre Barak para que se hiciera cargo de preparar un ejército para enfrentar, ¿no es cierto?, al ejército cananeo. Así que este hombre Barak, por la instrucción de esta mujer, ¿no es cierto?, toma y prepara de las tribus de Israel, no de todas, de aquellas que respondieron al llamado, toma 10.000 hombres, ¿no es cierto?, y junta a estos hombres en un monte, sobre un monte, el monte Tabor, ¿no es cierto?, y están todo el ejército cananeo desparramado en una llanura. ¿Por qué? Porque los carros de guerra tienen sentido en una llanura, en una montaña no sirven de nada, allí la lucha era igual a igual. Pero en determinado momento, por instrucción de Dios, versículo 14, esta mujer Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, y esta mujer da la orden de parte de Jehová para que el pueblo de Israel descienda a la llanura, donde los esperaban los carros errados. De acuerdo a lo que vemos en el capítulo 5, donde está un canto de Débora y Barak, como pasa siempre, el Señor interviene. ¿No es cierto? Y si no fuera porque es algo desgraciado, realmente hasta Dios se debe reír de los seres humanos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Parece ser que en ese momento se viene sobre el campo de batalla una gran lluvia. Esa gran lluvia hace un gran lodazal. Entonces los carros de guerra en un gran lodazal no pueden avanzar y no sirvieron para nada. Así que quedaron todos desbaratados, ¿no es cierto? Ellos no sabían cómo pelear, ¿no es cierto?, la estrategia de guerra sin esos carros de guerra, así que los cananeos fueron vencidos finalmente, ¿no es cierto? Y Sísara, que es el capitán, él escapa y va a la tienda de una mujer que no era del pueblo de Israel. Esta mujer lo hace entrar, este hombre escapando, el general enemigo, así que le pide que esta mujer que le dé agua, esta mujer le da leche, este general enemigo se duerme y esta mujer toma una estaca de la tienda y lo enclava por la cabeza de tal manera que dice que aquella estaca atravesó la cabeza de este general, ¿no es cierto?, y quedó clavado allí en tierra. Así que de esta manera es como Dios libró a Israel de mano de los cananeos, y Dios utilizó a esta mujer Débora. Y quisiera decir unas cosas para ser rápido, queridos hermanos. En primer lugar, quiero decir que por lo que nos dice la palabra de Dios, Débora era una mujer espiritual. Y no solo era una mujer espiritual, sino con autoridad espiritual. Cuando yo hablo de autoridad espiritual no me estoy refiriendo a una autoridad que se impone. Estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, por la sociedad en que vivimos, que aquel que tiene la autoridad se la impone por la fuerza a los demás. Bueno, no es así en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor termina el Sermón del Monte? Dice que las personas se maravillaban, ¿no es cierto?, porque por la sabiduría y porque el Señor les hablaba con autoridad y no como los escribas. Ahora, los escribas eran gente que conocía mucho de las Escrituras, eran muy conocedores, pero podían transmitir conocimiento. La autoridad del Señor
no era solo conocimiento, emanaba de su vida, emanaba de lo que él era. La autoridad espiritual no es algo que se impone sobre los demás, sino que es reconocida por los demás a consecuencia de la vida ejemplar de las personas. Así que dice allí, ¿no es cierto?, lo leí, dice que los hijos de Israel subían a ella a juicio, eran las personas que la iban a buscar a ella, porque sabían que era una persona espiritual y con autoridad espiritual. Débora era una mujer fiel al Señor en su tiempo, donde el conocimiento vivencial, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios escaseaba, como les expliqué. Así que esto la hacía esta mujer diferente a los hombres y mujeres de su época. Así que, queridos hermanos, en este sentido, la autoridad espiritual no es privativo de ciertos grupos de creyentes, ni de hombres ni mujeres, sino de personas entregadas completamente a Dios. Lo que nos sorprende, y quisiera tratar de explicar esto, es que Débora tuvo que asumir el rol que debería haberle correspondido a un hombre. Ella ya era una mujer espiritual, con autoridad espiritual, pero creemos que Dios ha establecido roles. También roles para los hombres y para las mujeres, y voy a tratar de explicar esto. Pero también quiero decir que Dios es soberano. Y Dios no está atado a eso. Y si Él tuvo que levantar a esta mujer, Dios la levantó. Porque dice que Dios era el que levantaba a los jueces. Entonces decimos, bueno, está bien, porque no había hombres. Perfecto. Uno va a 2 Reyes capítulo 22 y habla de otra mujer desconocida, porque son 2 versículos. Una mujer que se llamaba Hulda, que era profetisa. Y dice allí que los sacerdotes y los ancianos le iban a consultar a ella. Pero, oh sorpresa, esta mujer que estaba en Jerusalén, en aquel tiempo había 2 profetas. Estaban Jeremías y Sofonías, y no eran cualquiera. Pero iban a consultar a esta mujer de autoridad espiritual. A veces estaba pensando, entonces quiero decir esto, hermano. Dios es soberano para usar a quien quiera. Y aunque he dado distintos roles, Él es soberano. Estaba pensando, nosotros conocimos hace unos años cuando nos visitaron los hermanos de Ecuador y aún, ¿se acuerdan aquel hombre anciano, Mincayi era, no? Y uno piensa, allí la obra la quisieron hacer 5 misioneros. Iban ellos dispuestos. Y ellos, por la voluntad de Dios, ellos ofrecieron sus vidas. Pero después la obra la hizo una de sus esposas, que fue la que entró en la selva. Ahí no faltaron hombres, los hombres estuvieron, y Dios tuvo un propósito, que ellos entregaran sus vidas allí. Pero la obra la hizo su esposa. Así que esto habla de la soberanía de Dios. Ahora, dicho esto, queridos hermanos, quiero decir esto. Tengo en mi mente el releer bien las Escrituras, porque pareciera a veces que las hermanas, ¿no es cierto?, por tener otro rol, no son importantes. Lamentablemente me quedo sin tiempo y quiero ser breve, quiero decirlo, ¿no? Pero esto no es así. Yo creo, hermanos, estoy leyendo las Escrituras de otra manera y creo algo dije. Evidentemente, Dios ha dotado a las mujeres, a las hermanas, de ciertas capacidades para cumplir el rol que les ha asignado, que los hombres no tenemos, y viceversa, para que de una manera complementaria podamos trabajar para la gloria de Dios. Y quisiera referirme a una de esas características. Débora lo menciona luego en el capítulo 5, en el versículo 7. Dice, yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Evidentemente, esta expresión no la podría haber dicho ningún hombre. Sabemos que Débora era casada, pero no sabemos si era madre biológica. Sin embargo, dice que ella se levantó como una madre en Israel. Hay virtudes que tal vez como hombre no las puedo explicar en su dimensión de amor, de comprensión, de protección hacia los hijos, especialmente cuando son más pequeñas, que Dios ha puesto en toda mujer, sea madre biológica o no. Hay una conexión especial entre madre e hija, especialmente cuando estos son de pequeña edad.
Lo mismo aplica a aquella mujer cristiana que, aunque no sea madre biológica, dedica todo ese potencial para forjar la vida de niños y niñas. Por eso, y ayer el hermano Rodolfo nos lo decía, tenemos que orar por nuestros niños y por los hermanos, y especialmente en corta edad por las hermanas que Dios le ha dado una capacidad para transmitir las verdades. Y este era el sentimiento y sentir de Débora para su pueblo, de amor, de entrega, hacer el sacrificio que fuera necesario para que Dios lo librara de sus enemigos. Pero quisiera terminar rápidamente y recordarles a aquellos que puedan traer a la memoria, porque a veces no tenemos en cuenta este rol de la mujer. ¿Se acuerdan de la vida de Moisés, no? Él nace y parece ser que fundamentalmente es la madre, dice tanto en Éxodo como en Hebreos, que vieron en él un niño hermoso. Yo pregunto, ¿qué madre no ve en su hijo como hermoso? Ninguna, es hermoso y está bueno que así sea. Por lo tanto, allí no está hablando de la belleza física, sino que su madre, no sé si se acuerdan del nombre, figura por ahí, se llamaba Jocabet, pero está por allí en el libro de Crónicas, vio que había en aquel niño algo especial, que Dios quería hacer algo especial. Es por eso, dice Esteban en su discurso, que siendo de 3 meses, imagínense, tenemos niños pequeños, yo tengo una nieta de 4 meses, lo puso en aquella arquilla. Y se acuerda, allí lo ve la princesa, ¿no es cierto? Y finalmente su madre es la que termina los primeros años criándolo. Ahora dice Esteban que cuando fue llevado a la corte, la princesa dice, críamelo y tráemelo. Dice Esteban que aquel niño fue criado en toda la sabiduría de los egipcios, es decir, que cuando entró a la corte egipcia, olvídate de dónde estuviste, ahora te vamos a enseñar, y los egipcios eran avanzados en toda una serie de cosas. Y Moisés efectivamente fue instruido en muchas cosas. Pero dice que a los 40 años le vino a su corazón visitar a su pueblo. Pregunto, ¿de dónde sabía Moisés que era su pueblo si no tuvo más contacto después que su madre no tuvo más contacto con él? Pero la historia sigue avanzando. Samuel, queridos hermanos, en el momento más negro de la historia de Israel, hay una mujer que ora, Ana. Y Ana da a luz un hijo llamado Samuel. Y lo cría durante poco tiempo, probablemente hasta los 5 años, porque ella había prometido algo. Lo que más quería, dice, yo se lo voy a dar al Señor. Y lo más sorprendente es que lo cumple, porque a veces le prometemos tantas cosas al Señor, pero esta mujer lo más querido, ella lo entrega al Señor. Y lo lleva donde ella supone que es el mejor lugar, con los sacerdotes, allí donde estaban. Craso error. Eran el peor ejemplo que podían tener, porque los hijos de Elí se robaban de las ofrendas, se acontaban con mujeres, a la luz el peor ejemplo. Pero de allí viene uno de los prohombres de la historia de Israel, un hombre como Samuel, un hombre íntegro, que salvó a Israel de la ruina. Miguel me recordaba, estábamos hablando de esto. Tengo otros más, pero con este quiero terminar, hermano, se me ha ido el tiempo y le pido disculpas. Miguel dice, Daniel, ¿te acordás de David? Sí. El nombre de la madre, ni figura, ni figura. Figura Isaí, ¿se acuerdan? El padre, la Biblia habla de Isaí, habla de la raíz de Isaí, del tronco de Isaí, pero el padre ni lo tenía en consideración. Cuando Samuel va a la casa, no sé, tengo otro hijo, allá está cuidando las ovejas, así que ¿qué habrá hecho con la parte espiritual de David si ni lo tenía en cuenta? Ahora, ¿de dónde sacó David su corazón? Bueno, en primer lugar del Señor. Pero alguien, hermanos, porque todo nos influencia, le inició en el camino. David no dice nada de su padre, pero 2 veces en los Salmos, era lo que me recordó Miguel, habla de su madre como sierva de Jehová. Salmo 86, 16 y Salmo 116, 16. Probablemente fue la consagrada madre de David quien derramó sobre él un corazón lleno de amor y devoción por Jehová y le dio el fundamento para construir su propio caminar con Jehová. Hermanos, me he extendido, les pido disculpas, pero quisiera animar y especialmente en esta mañana a las hermanas porque realmente todos a los ojos de Dios tenemos el mismo valor y lo que podemos hacer para Dios y especialmente las hermanas. Yo agradezco mucho y se lo he dicho públicamente a queridas hermanas que en la infancia me han enseñado la palabra de Dios.
Hace un tiempo atrás estaba en el instituto bíblico y tenía que dar clase y había empezado el curso una de estas hermanas, que tiene unos años más que yo, ella sería jovencita, una de ellas. Y no solo me enseñó la palabra, sino que aún me sigue dando un ejemplo terrible. Y la verdad que me daba vergüenza, así que me senté al lado de ella cuando estaba por empezar la clase, le digo, mira querida, me da vergüenza darte clase a vos, porque tal vez te pueda enseñar algo de conocimiento, pero lo que vos me podés enseñar de vida es mucho más de lo que yo te pueda enseñar, ¿no? Así que, queridos hermanos, damos gracias por las hermanas, por mujeres como Débora, que no son solo mujeres de la Biblia. Gracias a Dios, ¿no es cierto?, que las hermanas que tenemos, hermanas valiosas y queridas, y junto a nosotros, los varones, podamos servir al Señor con fidelidad y que la vida de Débora, como de otras mujeres de la Biblia, puedan ser de inspiración para sus vidas. Muchas gracias.